Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que de ese texto vamos a estar derivando las 3 enseñanzas, y la primera de ellas esta mañana vamos a ver este tema bajo el título Todo obra para bien a los piadosos. Todo obra para bien a los piadosos. Todos deseamos ser consolados en nuestra vida. Para todos, para creyentes y no creyentes, los asuntos de la vida se pueden volver un asunto complicado muchas veces, y todos quisiéramos recibir un consuelo. De hecho, el texto que tenemos al frente, de hecho, es un consuelo. Es un consuelo. Podemos decir que es uno de esos asuntos que en la palabra de Dios es un consuelo, pero también es una promesa del Señor, si así usted lo quisiera ver. Lo que ocurre, y tengo un asunto complejo con este texto, o más bien 2 asuntos complejos, para que quisiéramos, y por el cual quisiéramos ahondar en él. Y el primero de ellos es esa quizás falta de capacidad a veces de nosotros, de tomar un texto como esto y aplicárselo a los no creyentes. Tranquilo, usted está sufriendo, tranquilo, que todo obra para bien, todo obra para bien. Eso no es muy preciso, y espero que terminada la instrucción bíblica quede sellado el asunto. Por eso es que este texto no puede ser tomado por alguien que no ha creído en Cristo como su consuelo. De hecho, el que no ha creído en Cristo no tiene un consuelo, a menos que vaya a Cristo en arrepentimiento y fe. Lo segundo que me pesa es que entre los creyentes, cuando tomamos ese texto y se lo aplicamos a los creyentes, se lo aplicamos de una forma tan ambigua que no sé si eso ayuda o termina de preocuparle a uno. Un hermano está sufriendo un asunto y nos acercamos y le decimos: hermano, tranquilo, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si el hermano nos preguntara: ¿y cómo es eso? No sé, no sabemos. Algún propósito Dios ha de tener. No sé si eso sea la mejor respuesta que nos podamos dar unos a otros, porque exactamente usted quedó en el mismo lugar donde estaba antes. Solo que si tenía algo de luz, su hermano lo que hizo fue arrojarlo a las tinieblas, diciéndole: no sé cómo es eso. Es más, no sabemos. Todo es misterioso, pero de alguna forma eso le ayuda a bien. Hermanos, los consuelos de la Biblia están para dar consuelo, no para generar incertidumbre. Lo que pasa es que no hemos seguido leyendo Romanos, ni hacia atrás ni hacia adelante. Nos ha faltado capacidad de tomar esos consuelos y en verdad hacerlos una medicina para nuestra alma y para el alma de los hermanos. Este texto, de hecho, provee un consuelo, pero no es un texto que se pueda aplicar indiscriminadamente como otros principios. Hay principios bíblicos que se pueden aplicar a creyentes, a no creyentes, tienen varios niveles de aplicación, pero este no es un texto así. Por eso vamos a poner un fundamento en cuanto a esta verdad preciosa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, entre paréntesis, las cosas, porque en su original no está esa palabra, les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. El reformador Lutero, en su comentario a Romanos, comentando este pasaje, dice: este texto nos quiere mostrar que a los escogidos, que son amados por Dios y a su vez aman a Dios, el Espíritu les hace redundar todo en su bien, aun aquello que en sí es malo. Este pasaje, sigue diciendo el reformador, es un pasaje lleno de dulzura para los escogidos y para los que tienen el Espíritu, pero también sobremanera amargo y duro para la prudencia de la carne. Otro comentarista afirma: nada es más necesario para los cristianos que estar bien convencidos de la felicidad y los privilegios de su condición.
para que puedan servir a Dios con alegría y libertad de espíritu, y para superar los problemas y dificultades del mundo. Así que esta mañana vamos a poner un fundamento para el entendimiento y la aplicación de este pasaje, y lo primero que vamos a considerar son los individuos. Los individuos. Es decir, aquí nos vamos a preguntar a quiénes aplica este consuelo, quiénes pueden vivir a la luz de esta promesa que todas las cosas le ayudarán a bien. ¿Quiénes son los individuos de los que se habla en este texto? El texto identifica con toda claridad a quién está haciendo referencia. Usa dos expresiones, al menos en Romanos 8:28, pero si usted sigue leyendo Romanos 8:28 en adelante, va a saber y se va a especificar exactamente quiénes son los objetos de este consuelo, quiénes pueden esperar recibir esto, quiénes pueden descansar diciendo, a mí me aplica que todas las cosas que me ocurren van a redundar para mi bien. ¿Quiénes son los individuos? Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios. 1. Pero al final del texto está la segunda identificación. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que conforme a su propósito son llamados. Para que no quede duda de la primera expresión, porque todo el mundo pudiera decir, uy, me aplica, porque yo amo a Dios. Para que no quede duda, ¿quiénes son los sujetos que aman a Dios? El texto nos dice, son aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Y aquí entonces el asunto se estrecha dramáticamente. Muchas personas pueden afirmar que aman a Dios, pero no basta con decir eso. Lo primero que nos muestra este texto en cuanto a sus individuos es que ellos aman a Dios. Pero aquí es necesario entender que no se habla de cualquier amor. No es el amor natural con el que podemos amar como seres humanos de forma natural. Yo creo que puede haber una manera en que todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, podemos amar. Una forma natural con la que amamos a papá, mamá, los hijos, con las que amamos hasta nuestras mascotas, nuestra patria, el equipo de nuestra predilección. Ese tipo de amor es un amor natural, todo lo podemos expresar de mayor o menor manera. Pero este texto no nos está hablando de ese tipo de amor natural, porque nos habla de un tipo de amor que solamente está en un contexto especial. Que no es cualquier amor del que se habla aquí, queda mostrado en 1 de Juan 4:19. 1 de Juan 4:19, lo siguiente: nosotros amamos a Él, hablando de nosotros y Dios, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Note que aquí hay una verdad, que nosotros le amamos a Él. Sí, esa es una verdad. Pero ¿qué tiene que pasar para que esas personas amen a Dios? ¿Qué ha tenido que pasar? Que Dios ha tenido que amar primero a ellos. En orden es que Dios los ama a ellos y luego en respuesta ellos lo aman a Él. Ahora, no es cualquier tipo de amor, porque 1 de Juan 4 está en el contexto de hablarnos de un amor salvador. El amor que Dios tiene hacia estas personas no es un amor general, es un amor salvador, el que le llamamos amor salvífico. Es el amor destinado a una criatura para salvarla de sus pecados, de su culpa, de su influencia dominante, de sus consecuencias eternas, y en el futuro este amor será manifestado librando a ese individuo hasta de la presencia del pecado. No es un amor cualquiera, es el amor salvador de Dios, y queda corroborado si está en 1 de Juan 4, versículos 9 y 10, para que vea que el contexto no es cualquier amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué se mostró?
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí nota el contexto de Primera de Juan? Es hablarnos sí del amor de Dios, pero no del amor general de Dios, sino del amor salvador de Dios. Es el amor por el que Él envió a su Hijo. Es el amor por el que Él hizo a Cristo propiciación para nosotros o por nuestros pecados. En orden, eso significa lo siguiente, que Dios en Cristo y por el Espíritu Santo ha derramado su amor salvador en algunos, les ha regenerado, justificado, redimido del pecado. Luego, gracias a esa obra del amor de Dios en su corazón, ellos aman a Dios porque Él los amó primero. Pero entiéndase que el amor con que ellos aman a Dios no es un amor natural. Es la respuesta de alguien que ha sido salvo a quien le ha salvado. Ellos le aman con un amor no de criaturas. Le aman filialmente, es decir, le aman como hijos. No es cualquier amor. Es el amor de un hijo a su padre, quien lo ha salvado en Cristo. Estamos tratando de identificar de quiénes habla Romanos 8:28. A los que aman a Dios. Y para que no quede duda, para que ninguno diga, yo amo a Dios. Pregúntele a cualquier persona, al que hoy no piensa en Dios hoy, al que va a ir a la ciclovía, a almorzar, mañana, tarde, se va a ir a una película hoy. ¿Usted ama a Dios? Sí, mi Diosito, claro, mi Diosito. No es ese amor. No es ese amor. Aquí los que aman a Dios son un sinónimo de quienes son hijos de Dios, quienes primero han recibido el amor de Dios en su corazón. Dios les ha dado a Cristo, ellos han sido justificados, ellos han sido regenerados, y por esa obra hecha en su corazón, ellos aman a Dios no de una forma general, sino como hijos, como justificados, como adoptados. Ahora, lo segundo es que el texto los identifica así. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces se puntualiza más de quién estamos hablando. ¿Quién puede vivir a la luz de esa promesa o de ese consuelo? ¿Qué es eso de ser llamados conforme a su propósito? ¿A qué se refiere? A lo mismo, básicamente. El lenguaje es un lenguaje de salvación, pero visto desde la perspectiva del decreto eterno de Dios, no desde sus efectos. ¿Cuáles son los efectos? Amar a Dios. Bueno, pero es que, ¿por qué ellos han tenido que amar a Dios? Ahora mírelo desde el punto de vista del decreto de Dios. Estas personas han sido llamadas por Dios conforme a su propósito. Debemos hacer diferencia. Aquí la palabra llamado no es el llamado general que Dios hace a los pecadores cada vez que se predica el Evangelio. Cada vez que se predica la palabra de Dios y el Evangelio, el Señor está llamando a los pecadores a venir a Él en arrepentimiento y fe. Pero no es este llamado el que aquí hace referencia. El llamado aquí es lo que se conoce como un llamado eficaz. Es decir, a los que conforme a su propósito han sido atraídos eficazmente a Cristo. Eso de haber sido atraídos en arrepentimiento y fe a Cristo es lo que en algunos textos se llama haber sido llamado por Dios. Llamado por Dios. Ese llamado irresistible por el que Dios ejecuta un propósito, dice conforme a su propósito, quiere decir que Él tiene un propósito con esa persona. Luego, conforme a su propósito, Él lo llama a Él. Lo llama a la fe en Jesucristo y lo salva. Así, ser llamado es sinónimo
de ser eficazmente salvo en Cristo Jesús. Así habla Primera de Pedro 2:9, en ese conocido pasaje, Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois, hablando de los creyentes, de los regenerados, note, mas vosotros sois linaje escogido, si es que eso no se le aplica a cualquiera, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Nota? Que os llamó. ¿Qué significa aquí? Bueno, de aquel que los salvó, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, no solo el ser llamados, sino que la Biblia nos habla de un cuándo. Eso arroja mucha luz. En 2 Timoteo 1, 9 y 10, 2 Timoteo 1, 9 y 10, no solamente se nos habla de un llamado, sino de cuándo ocurrió esto. ¿Quién? 2 Timoteo 1, 9 y 10, ¿quién? Hablando del Señor Jesucristo, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? ¿Sí lo nota? Salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cuándo? O conforme a que ellos fueron llamados y salvados, conforme a un propósito que se hizo antes de los tiempos de los siglos. Yo que le quiero colocar esto en orden. Me preocupa que cuando usted se acerque a Romanos 8:28, se vaya muy a la superficie. Y entonces usted diga, a los que aman a Dios todas las cosas les obran a bien. Yo creo en eso y usted también. Ahora, deténgase ahí. ¿De quién está hablando? De los que aman a Dios. Muy bien. ¿Qué ha tenido que pasar para que ellos amen a Dios? Bueno, Dios ha tenido que amarlos primero. ¿Qué tipo de amor es ese? Un tipo de amor salvador. ¿Cuándo fue dado ese amor a ellos? Cuando fueron llamados eficazmente, conforme a un propósito. ¿Y ese propósito cuándo fue hecho? Antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos de los siglos. Solamente a un individuo así, todas las cosas le ayudan a bien. Solamente a un individuo así, todas las cosas le ayudan a bien. Y sabemos, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a quienes conforme a su propósito son llamados o son salvos, han sido atraídos a la salvación. Gracias a la obra de Dios derramada en su corazón, donde se les ha dado fe y arrepentimiento, han sido atraídos eficazmente por el Espíritu. Ellos se arrepienten, creen, son adoptados como hijos de Dios por causa de tener el amor de Dios derramado en su corazón. Y espero que entienda que hacemos referencia cuando decimos que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Es decir, que la gracia salvadora ha sido derramada en su alma. Dios los ha amado de forma salvadora gracias al amor de Dios derramado en sus corazones. Ahora ellos aman a Dios, sí lo aman, como una respuesta filial, un amor de hijo por la fe en Cristo. Por eso son piadosos, porque si aman a Dios, guardan sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Así que yo me atrevo a preguntar esta mañana, ¿usted es hijo de Dios por la fe? ¿Usted ha sido llamado de las tinieblas a la luz? ¿El amor salvífico de Dios ha sido derramado en su corazón? ¿Se ha hecho una obra poderosa de gracia, salvándolo de sus pecados, trasladándolo de las tinieblas a la luz? ¿Es usted pueblo santo? ¿Es usted pueblo que Dios adquirió? Cristo es su propiciación, es decir, Cristo ha absorbido su pecado, le ha cubierto de la ira divina, le ha hecho aceptable ante Dios.
Si usted es ese individuo, entonces usted ama a Dios de forma filial y es a usted quien describe este texto. Si usted no es ese individuo, creo que usted hoy puede mirar de lejos la bendición de este texto y quizá provocarse. Pero usted no puede hacer suyo ese texto, al menos hasta que venga Cristo en arrepentimiento y fe. A menos que haga de hoy el día de su salvación. Lo segundo, después de identificar a los individuos, miremos la certeza que nos comunica este texto. La certeza que nos comunica el texto. Ya habiendo identificado de quienes estamos hablando, de los hijos de Dios, de quienes han sido llamados eficazmente, quienes aman a Dios como producto de haber sido primeramente amados, el texto empieza diciendo, y sabemos, y sabemos. Dos asuntos quiero hablar de esta palabra sabemos. Lo primero es, ¿quiénes sabemos? ¿Sabemos quiénes? Sabemos. Muy bien. Pablo se incluye aquí, es interesante. Y no dice, y ellos saben, o yo sé. No, dice, sabemos. ¿A quién tiene en mente allí? ¿Tendrá en mente a los líderes? Y nosotros los líderes sabemos que a los que amamos a Dios, los líderes, o nosotros los apóstoles, sabemos que, y si así fuera, hermanos, si este asunto fuera de solo los apóstoles, ¿qué nos tocaría hacer a todos? Qué bueno que Dios hizo redundar todo para el bien de Pablo, de Pedro, de Mateo, de Bartolomé. ¿Me hago entender? ¿De quiénes habla? De quienes le aman y han sido llamados conforme a su propósito. Esto es muy importante, hermanos. Porque aquí no nos dice que los que han alcanzado madurez sabemos, o los apóstoles sabemos, o los líderes sabemos, o los pastores sabemos, sino los que amamos a Dios sabemos. Sabemos. Es un consuelo, y si usted lo quiere ver así, como una promesa, donde abarca a todos aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios. Interesante, ¿no cree? Porque usted puede ser la oveja más recién parida en el rebaño de Cristo. Y si usted es así, a usted le aplica el texto. Usted puede ser la oveja más fuerte o la más débil, pero si es una oveja, usted está metido allí. Usted puede tener grandes dones o la ausencia de todos ellos, pero si usted es de Cristo, usted está involucrado allí. Los versículos posteriores no dejan ninguna duda de quiénes somos los que sabemos. Dice los versículos posteriores, como usted lo puede ratificar en Romanos 8, versículo 29, ¿quiénes son ellos? Los que antes conoció, también los predestinó. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. De estos el 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quiénes sabemos esto? ¿Quiénes sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Aquellos que hemos venido a la fe en Cristo, luego de haber sido predestinados eternamente, llamados a Cristo, justificados y próximamente glorificados. Esto es importante porque el apóstol da por sentado que todos los hijos de Dios sabemos esto, que todos entendemos esto, que de alguna manera, pequeña o grande, pero si usted es hijo de Dios, debe cargar con un grado de certeza en su corazón con respecto a este texto. Para el apóstol no puede ser que haya un hijo de Dios que no sepa esta lección. No puede ser. No solo es irregular que hoy alguien afirme ser un hijo de Dios y no sepa esto,
sino que es muy peligroso que no lo sepa. Además, es bastante desalentador si usted empieza la vida cristiana ignorando esto. Le voy a decir por qué. Porque si hoy usted inicia su vida cristiana, hoy día, si hoy el Señor lo alcanza en su gracia y le concede arrepentimiento y fe, le aseguro que mañana o en el transcurso de la próxima semana va a sufrir serios ataques y dudas hacia su fe. Y si usted no sabe esto, usted se coloca en un estado muy, muy peligroso para su alma. Por eso el apóstol dice, sabemos, todos los creyentes sabemos, y espero que hoy lo sepamos más. Lo segundo que quiero hablar de este sabemos, es el mismo hecho de saber. Esta palabra sabemos, bien puede comunicarnos la idea de reconocemos, sabemos, comprendemos. Es decir, hermanos, no solo hemos oído hablar de eso, o sí, nos parece haber reconocido algo de eso. No, aquí el lenguaje es de certeza. Por eso le llamamos a este punto la certeza. Sabemos, no lo hemos oído de oídas, sino que lo comprendemos. Hace parte de aquellas cosas que hemos reconocido y comprendemos por la realidad de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra justificación, de estar en Cristo y habitados por el Espíritu. Es más, me atrevería a decir que no solo lo sabemos en virtud de que somos hijos de Dios, sino que lo hemos podido comprobar. Espero hoy quitar lo que empaña el vidrio que no le deja ver esta realidad y que a veces nos incapacita la lengua para decir, sabemos que esto es verdad. Muchas veces hemos afirmado que la vida cristiana no solo consiste en actividades, sino en asuntos que debemos pensar, considerar, saber. Bueno, y aquí le doy un asunto muy importante. La vida cristiana, entre otras cosas, consiste en que usted sepa esto. Consiste en cargar siempre esta consideración en su alma. Como le digo, usted no puede vivir de una forma eficaz su vida cristiana desconociendo tal verdad. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 1:18, él conoce la debilidad de los creyentes, de muchos creyentes. Él sabe que a veces hay casos irregulares donde hay creyentes que no entienden esto. No entienden las realidades espirituales. Por eso en Efesios 1:18 oraba así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Explícanos eso, Pablo. ¿Qué es eso? Bueno, yo estoy pidiendo esto: que el Señor alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Una oración extraña, ¿no le parece? Con los efesios, que muchos de ellos sin empleo, con familias irregulares, hijos rebeldes, asuntos de unos y de otros. ¿En qué empeñaba la oración el apóstol hacia los efesios? Señor, que ellos puedan conocer cuál es su esperanza, qué tan ricos espiritualmente son, cuál es la herencia a la que han sido llamados. Parece que para el apóstol uno puede vivir a veces sin pan, pero no sin estas cosas. Yo a veces me preocupo cuando hacemos de nuestra vida de oración un asunto meramente temporal. Es como usted le comunicara a Dios esto: Señor, el cielo cuando venga me interesaré en él. Mientras tanto, tengo un sinnúmero de cosas temporales en las que ocuparme, así que, Señor, mi mamá, mi papá, mi hijo, el abuelo, la situación económica, la salud, el trabajo, etcétera, todas esas cosas. Ay, hermano, usted se equivocó de religión si piensa así. ¡Se equivocó!
La religión tradicional está para eso. Allá hay pequeños santos y dioses que les se ocupan de su vida en estas cosas. San yo no sé qué, para la no sé qué. San tal cosa, para el otro cosa. Pero aquí el Señor nos llamó para que seamos conscientes de para dónde es que vamos. Que no somos ciudadanos de aquí, que tenemos un llamamiento celestial, que tenemos una comida más grande que la que se nos pone 3 veces al día. Cuán importante sea su familia, su estómago, su salud, todo eso, cuán importante sea, porque Dios sabe que de eso tenemos necesidad, hermanos, pero yo espero, dice el apóstol Pablo, que ustedes sean conscientes de la esperanza que tienen, cuál es la herencia a la cual han sido llamados, cuáles son las riquezas de la gloria de esa herencia en ustedes. En eso ocupa la oración el apóstol. Y entre otras cosas, no que no pida por todas esas cositas, esas menudencias, llamémosle. Pero ¿sabe que debe cargar el mayor peso de su oración? Cosas como estas. Hazme saber, Señor, cuál es mi esperanza. Por eso es que la mayoría de ustedes resulta con buena salud, pero flojos en el espíritu. Con buenos trabajos, pero desobedientes. Por eso es que ustedes progresan en su vida laboral o estudiantil y viene la primera prueba y se derrumban enseguida. Debe ser por eso. Porque no saben, no conocen estas cosas. Y el apóstol dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y por último, miren la excelencia de este privilegio, la excelencia de este privilegio. Luego de haber identificado a los sujetos, es decir, ¿de quién estamos hablando? Bueno, de los hijos de Dios por la fe en Cristo, aquellos que han sido amados por Dios de manera salvadora y aman al Señor como respuesta y por eso son piadosos. Luego de haber identificado la certeza que ellos tienen y deben tener, nos preguntamos, ¿qué es lo que los hijos de Dios, los que aman al Señor de manera viva y real, saben? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que debemos entender? ¿Qué es lo que comprendemos? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que debe hacer parte de nuestras certezas? De hecho, ¿qué hace parte de nuestras certezas? Y el texto dice, sabemos que todas las cosas les ayudan o cooperan para bien. Eso es lo que sabemos. Mira, ya lo sabía, yo creo que no. Yo creo que no. Por eso voy a durar 2 sermones explicándole qué es eso. ¿Qué es lo que deberíamos saber? Claro, debido a que para nuestro español hay palabras que deben ser suplidas, la palabra las cosas no aparecen. De hecho, la palabra cosas en el idioma del Nuevo Testamento no existe. Así que literalmente dice esto, sabemos que todas les ayudan a bien. Por eso muchas veces se habla de sabemos que todo ayuda a bien. Todo ayuda a bien. La palabra ayudan es una palabra especial que más bien, o la idea que mejor transmite sería la palabra cooperan. ¿Qué es lo que sabemos que hace parte de la certeza de todo hijo de Dios? Que todo le coopera a bien. ¿No es un privilegio saber esto, hermano? Piénselo bien. Imagínese que a la entrada de su vida cristiana Dios le dijera una cosa, antes de que empiece a caminar, todo lo que le ocurra va a ser para su bien. Señor, yo pensé que esto se iba a poner duro. Sí, de hecho sí se va a poner duro. Pero sepa algo, que todo le va a cooperar
para su bien. ¿Cómo correría usted sabiendo eso? Andaría menos triste, ¿verdad? O con un sentido de propósito en su tristeza. Es una bendición que Dios esté tan interesado en que sepamos y estemos ciertos de esta verdad. Es decir, hermanos, ¿no nos bastaría con saber que somos salvos? ¿No es suficiente eso ya? Digo yo, ¿no es una certeza enorme que usted sepa que es salvo? Cantamos, ¿no? Cuán inefable gozo es saber que salvo soy. ¿Usted como que cree eso, verdad? Sí. Es inefable saber que salvo soy. Pero además de eso, el Señor dice, quiero que sepa esto, que todas las cosas que les acontecen, todas las cosas que les llegan, todo lo que viven, lo que tienen y hasta lo que se les niega, obra para su bien. Déjeme desglosar las palabras. Todas. Sabemos que todas. El texto parece absoluto, ¿no? ¿Qué le falta a todas? Nada, ¿no? Porque entonces no serían todas. No dice, sabemos que algunas cosas, no. Dice, y sabemos que todas. ¿Qué está incluido en todas? Las mejores cosas que Dios nos da, lo que Él envía, lo que Él permite, todo eso bueno, lo que nos hace regocijarnos, reír, todo eso obra para nuestro bien. Pero las peores cosas que vivimos, las cosas que Dios nos envía, que nos hace doler, lo que permite o no, eso que duele, que estremece, eso que nos hace llorar, temblar, eso también está incluido. Todas las cosas obran para bien, todo obra para bien. Sabiendo que nuestro estado legal ha cambiado, ahora somos hijos de Dios, sabiendo que ahora amamos a Dios por la fe en Él y por el poderoso trabajo que el Espíritu hace en nuestra alma, podemos estar ciertos que todo lo que vivimos, de la categoría que sea, haga la listica en su cuaderno, mitad cosas buenas, mitad cosas malas, y empieza a llenar abajito de cosas buenas, todas las cosas buenas. Y abajo de todo, como último, puede colocarle obra para bien. Pero váyase a la línea, al cuadro feo. Eso horrible que nos pasa. Aflicciones, dolores, pruebas, tentaciones y hasta sus propios pecados. Y abajo ponga esto. Obra para bien. Obra para bien. Job, en Job 1:21, no razonó de esta manera. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y el diablo quitó. ¿Se ha escuchado esto? Dios puede restituirte lo que el diablo quitó. Tengo palabras fuertes contra esa expresión, pero quiero ser decente aquí en este púlpito. El diablo no nos ha quitado nada. Job 1:21. Jehová dio, Jehová quitó. Pero el diablo fue el que hizo caer eso y le quitó a los hijos de Job. Sí, Señor. ¿Pero acaso Satanás obró así? ¿Se le salió de las manos a Dios? Que yo recuerde, la historia empezó, no el diablo buscando a Dios diciendo, ¿sí has visto a Job? No. Fue Dios buscando a Satanás diciéndole, ¿no has considerado a Job? ¿Quién quitó entonces? Satanás solo fue un perrito domesticado. Dios no nos tiene que restituir lo que el diablo nos quitó, porque el diablo no nos ha quitado nada.
éramos del diablo antes de Cristo. Hoy somos de Dios. Y podemos decir siempre, Jehová dio, Jehová quitó. Pero no se quede allí, porque he visto unas posteadas de gente deprimida en el Facebook. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Qué? Ahí acaba, como, qué bueno, ¿y ahora qué? ¿Me pego un tiro? No, sea el nombre de Jehová bendito. No deje el texto allí, porque me lo deja ahí y me provoca llorar. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Fin? No, no. Sea el nombre de Dios bendito, porque lo que Él me dio, obró para mi bien, y lo que me quitó, obró para mi bien. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabe qué le dijo este hombre a su esposa? Ay, mujer, como las mujeres insensatas has hablado. Qué tierno es, ¿verdad? Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. Te fuiste muy hondo. No, el asunto era así. ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal del diablo? ¿No lo recibiremos? No. La palabra cooperan. Dije que le iba a desglosar el texto. Todas, primero, todas las cosas. Ya. Segundo, cooperan. La palabra aquí es la palabra sinergia. Esa palabra está en nuestro diccionario. Y es la cooperación de algo que obra juntamente con otra cosa. La palabra original es sabemos que a los que aman a Dios todo, esto es un atropello al idioma, pero para que usted entienda, todo sinergia para bien. Es decir, todo se junta, coopera, coayuda para bien. Dios es soberano. De Él la Biblia dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Él es el que puede gobernar todo y puede hacer que todas las cosas cooperen para bien. Es que Él creó todo. Obviamente Él no creó el pecado, pero es Dios y lo domina. El texto debe ser entendido que para los piadosos todo Dios lo hace obrar para el bien de ellos. El punto es que todo lo converge para el bien de sus hijos. Ese fue el entendimiento que José tuvo de su aparente pérdida. ¿Recuerda cuando fue vendido por sus hermanos? Cuando murió su padre y sus hermanos pensaron que él se iba a vengar de él, José, parece que había leído Romanos 8:28. Eso no puede pasar, usted no conoce la Biblia, eso no puede pasar. Romanos fue escrito muchos siglos después, pero como que lo leyó, porque le dijo, vosotros, a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí. Una manera linda de decirles, ustedes fueron miserables pecando conmigo, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Es el Dios que puede tomar una acción pecaminosa de otro y transformarla para el bien y la preservación de un pueblo, sin el cual no estaríamos contando la historia de la redención hoy. Eso es lo que sabemos, usted y yo. Cada vez que leemos la Biblia lo corroboramos. Y dice la Biblia que todo coopera para bien. Esta es mi última palabra, para bien. Es una expresión interesante que el mismo contexto la define. Muchos cristianos se esperanzan en la tremenda promesa, pero la aplican de forma débil y superficial. Le pongo una ilustración. Un creyente ha orado por un trabajo que quiere, va a su entrevista, pasa 5 entrevistas, pero en la última le dice, no, ese trabajo no es suyo. Y él entonces se va con un nudo en la garganta, ¿verdad? Como sale uno decepcionado. Pensando en Romanos 8:28, diciendo, sabemos que a los que aman a Dios todo les ayuda bien. Y entonces él se consuela así.
Dios sabrá por qué hizo esto. Quizá fui librado de un mal. O Dios me tendrá un trabajo mejor. O el famoso, Dios tendrá sus razones. No sé cómo usted se puede consolar con eso. Si usted viene a mí y me da esos consuelos, siéntese a mi lado y lloremos, hombre. Dios tendrá sus razones, ¿verdad? Gracias por dejarme en la profunda incertidumbre. Yo creo que Él tiene sus razones, por supuesto. Dios sabe lo que hace. Oh, sí, qué bueno. Ya lo sabía. Hermanos, cuando apliquemos el texto, nunca vuelva, al menos en este texto, a aplicarlo así. De una forma que el texto fue dado para darnos certeza, pero lo aplicamos de una forma que genera incertidumbre. ¿Es así como las palabras obran para bien deben ser entendidas? Recordemos que la Escritura se interpreta a sí misma. Y sin dudar que a veces este razonamiento es cierto, leamos de corrido los versículos 28 y 29, advirtiendo el porqué del versículo 29. Y vea que da sentido. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados porque nos va a explicar, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es que todo obre para bien? Que todo Dios lo hace redundar para que nosotros seamos conformados al carácter de Cristo. Eso es obrar para bien. ¿Hay un bien mayor? ¿Que usted resulte parecido a Cristo? Yo no lo conozco. Así que este hombre que le fue negado el trabajo puede salir diciendo algo. Se me ha negado este trabajo, este dolor, esta prueba. Dios tendrá sus razones con respecto a mi trabajo, pero algo sí sé, que poniendo esto a los pies de Cristo, yo puedo ser conformado, o yo seré conformado más a la imagen de Cristo. Eso es certeza, eso es esperanza, eso anima. ¿Sabe, hermano? Ese dolor que tiene, si es llevado a los pies de la cruz, será transformado en su bien, y usted después de esto será más parecido a Cristo. Yo lo sé. ¿Cómo lo sabe? Y dice, sabemos, ¿no? Dios no desaprovecha sus providencias. Todas las dispensa para ese glorioso fin, nuestro mayor bien, el sumo bien. ¿Cuál es? Nuestra semejanza a Cristo, porque dice, fuimos predestinados para ser conformes, no para ser prósperos, saludables, todo eso. Fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo. Así que todo lo que Dios haga en su vida, ¿hacia qué lo dirige? A la conformidad a Cristo. Termino con esto, hermanos. Yo quiero que concluyamos haciéndonos esta pregunta. Piénsela bien. ¿Qué tiene que haber en Dios o qué tiene que tener Dios para que Él pueda hacer una afirmación así hacia sus hijos? Piensa. ¿Qué tiene que haber en Dios o qué debe tener Dios para que pueda hacer una afirmación así hacia sus hijos? ¿Qué debe haber en Él o qué debe tener en Él para que Él pueda decir a cada uno de sus hijos, todas las cosas obran para bien? 1. Soberanía. Si Dios no estuviera al mando y en control de todo, ¿cómo nos puede prometer que todo va a obrar para bien?
Soberano quiere decir que Él está sobre todo y que Él hace su voluntad, que Él es poderoso para ejecutar todo lo que tiene en su plan, en su decreto. Esa capacidad infinita de Dios de decretarlo todo, pero tener todo poder para realizar lo que decretó. A eso llamamos soberanía. Mirad nuestro Dios, hermano, mirad al Dios de la Biblia. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115:3. Es esperanzador que aquí no diga que nosotros, los que amamos a Dios, deberíamos tener la capacidad de hacer redundar todo para nuestro bien. Como dice el lenguaje, ¿cómo se llama? Motivacional. ¿Tienes un problema? Saca el mayor bien de este problema. Transfórmalo en tu bien. Ojalá eso fuera cierto. La humanidad hace alto. Hubiera sido mejorada. Es un báculo débil, eso es mentira, no crea eso. Ahí no dice, sabemos que a los que aman a Dios tienen la capacidad de transformar lo malo en bueno. No, dice los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien. Y aquí deberíamos entender el texto como que a los que aman a Dios, Dios mismo hace obrar para su bien. ¿Y por qué Él puede decir eso? Porque Él es soberano, poderoso. Él puede hacer lo que ha planeado hacer. Tomar hasta el peor pecado y convertirlo en el mayor bien. Piense eso. En este extremo está el peor pecado. Y en este extremo está el mayor bien. Todo lo opuesto, ¿verdad? Así que si le logro comprobar que el mayor pecado fue convertido en el mayor bien, de aquí hacia adentro, todo es verdad. ¿Me hago entender mi razonamiento? Aquí está el peor mal. Hasta el peor pecado le puedo decir. Y aquí está el mayor bien. Si le puedo comprobar que Dios transformó el peor pecado en el mayor bien, de aquí hacia adentro, hermano, todo va con la misma regla. Mi prueba. Hace 2000 años, todo un pueblo con sus gobernantes se confabuló para quitarle la vida al autor de la vida, a Dios Hijo. ¿Hay un crimen peor que ese? ¿Lo hay? ¿Lo conoce? ¿Que la criatura se haya levantado contra su creador? ¿Lo conoce? No. Eso es lo peor. ¿Y en qué fue transformado eso? En el mayor bien, en la salvación del pecador. Si eso es verdad aquí, es verdad en todo, hermanos, en todo. ¿Por qué eso es así? Porque Él es tan soberano que puede tomar hasta lo peor y convertirlo en bien. Ahora, imagine eso, un ser todopoderoso, pero malo. ¿Le sería de esperanza a usted? Le dijera, mire, Él es soberano. Es decir, puede hacer lo que quiera. Ahí hay un pero es malo. Qué feo, ¿verdad? ¿Qué debe haber en Dios para que pueda prometer eso? 2, bondad. Soberanía y bondad. Por eso Él puede transformar lo malo en lo bueno. Dios no puede pecar. Es solo bueno, siempre bueno, todo bueno, intensa y perfectamente bueno. Cuando mira a los hijos del pacto, a los que Él ve en Cristo, solo tiene propósitos buenos. Recuerde la frase repetitiva en la Biblia, porque Jehová es que bueno, para siempre su misericordia. Además de todo poder y bondad, ¿qué más hay en Dios para que pueda asegurar tal promesa? Fidelidad. No podemos pensar que Él es fiel a nuestro amor. Yo no sé si sería una buena noticia que el texto dijera, o que la Biblia dijera, que Dios es tan fiel a nosotros en la medida en que nosotros somos fieles a Él. Sería esas cosas que usted dice, qué bonita la primera frase y se me escapó en la segunda frase, ¿no?
Dios es fiel a ustedes. En la medida que ustedes sean fieles a Él. Pero yo estoy diciendo que usted puede estar, ¿qué debe haber en Dios para que Él pueda prometer eso? Fidelidad. Y lo que yo pregunto es, ¿fidelidad a qué? Salmo 106 es un salmo triste. Describe cuán infiel y testarudo era el pueblo de Israel. Y el Salmo 106 es una buena descripción de lo que podemos ser nosotros o llegar a ser. Pero mire lo que dice, versículos 43 al 45. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. ¿A qué es fiel Dios? ¿A su pueblo? ¿A nuestra fidelidad? ¿A qué es fiel Dios? A su pacto. ¿Sabe por qué Él nos va a salvar? Porque lo prometió. Él es fiel a su pacto. Ya que Él nos ha mirado en Cristo y es fiel a ese pacto, puede decir todo cooperará para su bien. Este es nuestro Dios, hermanos. Y este es el Dios que usted no tiene si no ha creído. Qué terrible debe ser vivir sin esta esperanza en la vida. Que Dios nos ayude, hermanos. Oremos.